En el año 1871 se produjo un evento que es fascinante tanto para la historia de la ciencia en general como para la historia de la economía. Una pregunta que se había planteado como una paradoja, como un reto a resolver, que era la pregunta de Adam Smith de ¿por qué valen más los diamantes que el agua si el agua es imprescindible para la vida y los diamantes no? Lo que llamamos la paradoja del valor. En el mismo año, tres economistas de tres tradiciones distintas, en tres países distintos, sin tener contacto entre sí y con tres métodos distintos, llegan a la misma conclusión. Esto es lo que llamamos la revolución marginalista, que se produjo en el año 1871, cuando Menger, en Austria, con una tradición económica en alemán, Walras, en Suiza, con una tradición económica en francés, y Jevons, en Inglaterra, con una tradición económica en inglés, llegaron a la misma conclusión. ¿Y cuál fue esta conclusión? La pregunta está mal planteada, porque no es los diamantes o el agua. La pregunta es, ¿qué da valor a una unidad adicional más de diamantes o de agua? Una unidad en el margen. Por eso se dio en llamar la revolución marginalista. Y de la revolución marginalista podemos aprender muchas cosas. La primera, la importancia de la historia del pensamiento económico. Todo lo que yo estoy intentando transmitir en este curso no lo sé porque yo sea muy inteligente, o no lo sé porque haya economistas ahora mismo contemporáneos míos que sean muy inteligentes. Lo sé porque es el producto de una fascinante aventura del saber, de una fascinante aventura o cruzada contra la ignorancia en economía, que se han hecho distintos gigantes de la historia del pensamiento económico y han ido acumulando ese conocimiento junto a miles de soldados de la historia del pensamiento económico, trabajadores que están ahí pensando y pensando y llegan a entender mejor el mundo en el que vivimos. Es decir, aprovecho este momento de la historia del pensamiento económico, de la historia de la economía, para deciros, si no es por la historia del pensamiento económico, nada de lo que yo he explicado en todo el curso o de lo que voy a explicar lo podría hacer o tiene algún sentido. Y segundo, en la vida no solo importa el resultado, también importa el método, el camino, porque estos tres economistas, investigando de maneras independientes y con distinta metodología, llegaron a la misma conclusión. Pero a partir de ahí, como venían en direcciones distintas, se fueron por caminos distintos. Y también podemos decir que Walras, por ejemplo, que utilizó un método muy matematizado, es considerado el padre de la econometría, porque el método matematizado que utilizó, que le llevó a la conclusión marginalista, dio lugar a la escuela econométrica en economía. Jevons, que utilizó un método basado en estadísticas, dio lugar a toda la economía neoclásica, que es la mayor parte de lo que aparece ahora en los libros de texto de economía. Y Menger, que utilizó un método lógico deductivo, dio lugar a la escuela austriaca de economía, y por eso se le considera el padre de la escuela austriaca. Es decir, no solo importa que llegaron al mismo resultado, sino que el método que tuvieron dio lugar y nacimiento a tres corrientes distintas de la economía que más de siglo y medio después, todavía a día de hoy, siguen siendo las corrientes imperantes o mayoritarias en la economía. La escuela austriaca, la econometría o la escuela neoclásica. Podríamos añadir algunas más, como la escuela marxista o como las nuevas corrientes heterodoxas en economía o la economía del comportamiento y experimental, pero en principio todavía a día de hoy siguen siendo el grueso principal de lo que enseñamos en economía. Qué fascinante la historia del pensamiento económico y qué suerte tenemos de estar, como dice el clásico, a hombros de gigantes. Gracias al trabajo de esos gigantes intelectuales, nosotros hemos podido avanzar hasta donde estamos a día de hoy. Sirve este vídeo para rendirles un homenaje, un tributo y un agradecimiento.